Una mujer poderosa cuyo legado perdura a pesar de los intentos por borrarla de la historia. Su ascenso y descenso como la mujer más poderosa de su tiempo y su incansable lucha por educar y ascender a su hijo hasta convertirlo en el más grande conquistador de la historia. Esta es la vida de Olimpia de Epiro, la madre de Alejandro Magno. Infancia. Olimpia de Epiro nació en realidad bajo el nombre de Políxena, en el año 375 a.C. en el reino de Epiro, una región en la parte noroeste de la Grecia actual. Era hija de Neoptólemo I, rey de Molosia, y por lo tanto Olimpia pertenecía a la familia real de Molosia, que según la leyenda, descendía de Aquiles, el héroe de la guerra de Troya. Lamentablemente para Olimpia, quedaría huérfana de padre y madre y vivió bajo la tutela de su tío Arribas, que pasó a ser el rey de Molosia. Se desconoce más sobre la educación y vida de Olimpia durante este periodo. Matrimonio. Para enlazar la amistad y tener buenas relaciones con Macedonia, su tío la casaría con Filipo II, rey de este territorio. Durante su matrimonio y como era costumbre, cambiaría su nombre por el de Mirtail, nombre que también cambiaría por el de Olimpia una vez que un caballo de su esposo ganara en los Juegos Olímpicos. Filipo era un gobernante poderoso y ambicioso, y estaba decidido a expandir el imperio macedonio. Para entonces, Olimpia también era una mujer fuerte y ambiciosa, y compartía la ambición de Filipo. Fue una consejera clave para Filipo y desempeñó un papel importante en la formación de sus políticas. A pesar de todo esto, Olimpia se convirtió en una esposa más mientras Filipo se enfrascaba en la política y sus incesantes campañas militares. La poligamia se interponía en su matrimonio, alimentando el rencor y la distancia que crecían cada vez más, mientras que la rivalidad entre las esposas por concebir un hijo varón intensificaba aún más esta situación. Durante algún tiempo se mantuvo segura, viéndose favorecida por la infertilidad de algunas cónyuges y el hecho de que las otras solo tuvieran hijas mujeres. La leyenda de Alejandro. Finalmente nacería Alejandro, bajo un escenario profético. Hay versiones contradictorias sobre si Olimpia difundía esto o si por el contrario lo negaba. Sea como fuere, la leyenda de que el propio dios Amón, mejor conocido como Zeus, habría bajado y fecundado a Olimpia bajo la forma de una serpiente, se difundió rápidamente y el propio Alejandro lo retomaría años más tarde. Cuenta la leyenda que incluso Filipo lo habría presenciado y se habría autocastigado por ello. Todo lo anterior postulaban claramente a Alejandro como el sucesor. El único obstáculo que amenazaba su posición como heredero del trono era Arrideo, hijo de Filina de Tesalia, quien tenía una edad similar. Sin embargo, fue rápidamente descartado debido a su evidente incapacidad mental para asumir tal responsabilidad. La acusación de que Olimpia había provocado la enfermedad de Arrideo a través del consumo de drogas posiblemente formaba parte de una campaña difamatoria en su contra, pero reflejaba la tensión existente entre las esposas del monarca por obtener el dominio. Dado que la sucesión en la monarquía macedonia no seguía el principio de primogenitura, el heredero inicial podría no ser el elegido finalmente si las circunstancias cambiaban. El ascenso de su hijo. Años después, una nueva sombra crecía para oscurecer las ambiciones de Olimpia. Su matrimonio empeoró y fue públicamente repudiada por su esposo, razón por la cual se exilió junto con su hijo, en Epiro. Además, Filipo contrajo matrimonio con Cleopatra Eurídice, de sangre macedonia, algo muy valorado en la elección sucesoria al trono. Esta es la razón por la cual se cree que Olimpia habría participado activamente en la conspiración que desembocaría en el asesinato de Filipo, y aunque no hay pruebas contundentes de su participación, los expertos afirman que cuando menos habría contribuido con la inacción de Alejandro para detener el hecho, puesto que el asesinato se concretó durante la boda de Cleopatra, hermana menor de Alejandro, con el nuevo rey de Epiro y hermano de Olimpia. Las relaciones entre Olimpia y Alejandro no estaban exentas de sombras e incertidumbres, a pesar de su aparente afecto y estrecha colaboración. Su complicidad era obligada, ya que la posición de Olimpia en la corte dependía del estatus de su hijo como heredero, y ella era su mayor defensora para asegurar ese puesto. La estrecha relación entre madre e hijo se fortaleció debido a las frecuentes ausencias de Filipo en campañas militares y a sus obligaciones con otras esposas que podían engendrar más hijos. Olimpia desempeñó un papel activo en la educación de Alejandro al nombrar a su pariente Leónidas como tutor y controlar la formación del joven príncipe. Según Plutarco, Olimpia ejerció una influencia decisiva en la actitud desconfiada de Alejandro hacia Filipo, motivada por los hechos ya mencionados. Podemos decir entonces que el conquistador siempre mantuvo grandes lazos afectivos con su madre. Esta sería evidentemente una de sus principales impulsoras para tomar el poder a la muerte de su padre. Y aunque trataría de mantenerla al margen de asuntos políticos y militares, las constantes cartas entre Olimpia, su hijo y los generales de este, revelarían que también tomaría parte activa de la vida y política del imperio de su hijo.
De hecho, Antípatro señalaría que el poder de Olimpia sobre su hijo llegarían al punto de, con una sola lágrima, borrar en su hijo toda atención a la serie de cartas que se le hicieron llegar de parte de sus generales y administradores en contra de Olimpia. Durante las campañas de Alejandro en Asia, el poder de Olimpia se mantendría y expandiría no solo por Macedonia, sino por toda Grecia, más aún cuando su hija asumiría la posición de reina de Epiro a la muerte de su esposo. Tanto poder en manos de una sola mujer no agradaría a los griegos, incluso los documentos en donde se puede constatar su posición como cabeza del estado macedonio en ausencia de su hijo, son aquellos en los que se le describe con desprecio como la líder del enemigo macedonio. Su influencia religiosa también se vio aumentada y en un par de ocasiones realizaría ofrendas en Atenas, se presume que en favor de su hijo, durante la guerra. Se le describe también como una mujer fuerte, firme y decidida, pero poco más se conoce de su gestión y conflictos con los administradores de su hijo. Muerte. Se volvería a hablar de ella hasta la muerte de Alejandro, en cuyo caso sería para desilusionar a aquellos que esperaban verla derrumbarse ante la noticia, y en cambio no derramando ni una sola lágrima y manteniéndose firme. Además de adoptar una postura firme en favor de su nieto y sus derechos como sucesor del trono, ante un contexto completamente desfavorable en el que los generales supervivientes se mantenían en disputa por el poder, y que finalmente se dividirían el territorio. Su muerte llegaría inducida por Casandro, uno de los generales. Pero el hecho nuevamente se ve envuelto en contradicciones y leyendas. Una de ellas indica que habría sido lapidada, otra que se entregaría a sus ejecutores con la firmeza que la caracterizaba, y otro más que Casandro enviaría a 200 hombres a darle muerte, pero estando ante ella, su prestigio bastaría para impedirle su cometido y retirarse, pero entonces algunos parientes de viejos enemigos asesinados le darían muerte buscando el favor de Casandro. En lo que la mayoría de escritores de la época concuerdan es que no se lamentó, no huyó y no expresó signos de debilidad, muriendo honrosamente, y con un porte tal, que se podía reconocer a Alejandro en su madre en el momento justo en que la vida de ésta llegaba a su fin. Y con ello acabaría la vida de una de las mujeres más poderosas de Grecia y a quien se buscó borrar de la historia, pero cuyo legado ha trascendido gracias a la fama que consiguió al educar a su hijo para convertirse en el más grande conquistador de la historia y cuya dinastía finalizaría con el asesinato de su nieto también por orden de Casandro. Si te gustó o te sirvió el video, dale like o si lo prefieres suscríbete. Hasta la próxima.